Los pecados. Hemos considerado antes, en estas anteriores meditaciones, pues estas maravillas a las que Dios nos llama, ese panorama verdaderamente encantador, atractivo, de vivir como hijos de Dios, saber que estamos llamados a la intimidad con Dios, que es tanto como de la santidad, a la plenitud de la vida cristiana, a esa visión sobrenatural para ver las cosas con los ojos de Dios, a tener esa tranquilidad ante las contrariedades, porque sabemos que todo es para bien, para los que aman a Dios. Esa ejaculatoria en latín de omnia in bonum, todo para bien, todo bien para los que aman a Dios, nos decía San Pablo. Pues podemos perderlo. Tenemos la triste posibilidad de perder ese panorama sobrenatural, encantador. Podemos caer desgraciadamente en el pecado. Vamos a considerar en este rato aquí junto al Señor esa triste posibilidad para que el Señor nos llene cada día un poco más de toda la fuerza y toda la gracia que necesitamos para hacer el bien y evitar el mal, para crecer en la virtud y no dejarnos llevar del pecado, ni siquiera del pecado venial deliberado. No nos podemos conformar solo con evitar pecados mortales. Si alguien tuviera como un poco ese panorama, decir, bueno, yo voy a evitar los pecados mortales, que está muy bien, que es estupendo, pero como diciendo, bueno, pues yo dejo ahí un margen, los pecados veniales no matan el alma, en fin, pues ¿qué se le va a hacer? Esto que estoy diciendo no creo que nadie lo piense así, es un poco caricaturesco lo que estoy diciendo, ¿no? Pero como para dar a entender que si no nos importara cometer pecados veniales, tengamos la seguridad de que cometeríamos también antes o después, más bien antes que después, pecados mortales. Eso casi inevitablemente. Porque no podemos andar haciendo equilibrios como si fuéramos trapecistas, equilibrios en un terreno peligroso. Solamente ya eso, ponerse sin necesidad en ocasión de ofender a Dios, ya es un pecado. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor y vamos a escarmentar en cabeza ajena. Aunque, como antes recordábamos, no tenemos por qué caer, pero si cayéramos, acordémonos de esos brazos amorosos de nuestro Padre Dios que nos están esperando constantemente para facilitar cuanto antes la vuelta. Aunque, repito, no tiene por qué suceder. Claro, llevamos ya muchos años a la espalda, ¿no? Y probablemente, pues, tenemos la experiencia de que en algún momento de nuestra vida, pues, también hemos cometido pecados mortales. Ojalá y no sea ese el caso, pero aunque lo fuera, hemos de tener claro que Dios no nos pide imposibles. Alguien podría decir, oiga, esto que está usted diciendo es imposible. ¿Cuántas, situaciones pueden darse en gente joven o menos joven, en modos de vivir irregulares? Cuando alguien les dice, se puede y se debe, por ejemplo, vivir bien el noviazgo, vivir en la pureza en el noviazgo y llegar al matrimonio como Dios quiere. Podría decir alguien, oiga, usted está diciendo cosas imposibles. Usted no ha salido a la calle, usted dónde vive, usted con qué gente se relaciona. Y efectivamente, en este caso concreto, podríamos decir otros, pues quizá haya más de uno y más de dos y más de tres y más de cuatro que tengan esa mentalidad que acabo de decir. Pero eso no anula lo que también he dicho, que Dios no pide imposibles. No hay situaciones morales en las que la criatura humana no tenga más remedio que caer. No.
Salvo que uno por imprudencia se haya metido en el agujero, claro. Dios no pide imposibles, no puede pedir imposibles, nos ha hecho, sabe cómo somos, sabe que, por supuesto, tenemos un pecado original, pero para eso nos da toda su gracia. Imposibles pedimos nosotros, los hombres, pedimos imposibles a otros. El jefe pide imposibles a sus empleados, que trabajen 7 veces más, que rindan 7 veces más, o el entrenador de fútbol, por decir algo, ¿no? También pide a veces imposibles a sus jugadores, que le ganen a no sé qué equipo, que es 7 veces mejor que él. En fin, imposibles podemos pedir nosotros, porque no medimos, porque no somos prudentes, por 1000 razones. Pero Dios no pide imposibles. Por lo tanto, es posible evitar el pecado, aun después del pecado original. Si dijéramos que no, seríamos luteranos. Lutero dice que el hombre ha quedado tan afectado, tan alterado, tan deteriorado por el pecado original, que ha perdido la libertad. Y por tanto, lo que hace, pues, de alguna manera, no es muy responsable, ¿no? Porque como si hubiera perdido la capacidad de evitar el mal y hacer el bien. Es una actitud muy cómoda decir eso, ¿no? Luego añade, basta la fe para salvarse, como no puede hacer obras buenas, basta la fe y se acabó. Hombre, es un poquito cómodo decir eso, y además es una antropología tan negativa, tan pesimista, tan triste y tan contraria a la realidad, ¿verdad? Y además no solamente lo que Dios nos pide no solo es posible, sino que es siempre lo mejor. Eso es evidente, porque si no, no sería Dios. Pero la historia desde los inicios pues está llena del pecado. Ya desde los albores mismos de la historia de la humanidad, con nuestros primeros padres, que quisieron ser como Dios, sin ser Dios. Ciertamente fueron seducidos por la serpiente, pero no por eso dejaron de actuar libremente, tanto Eva como Adán. Y al cabo de muy poco tiempo, aunque bueno, en aquellos tiempos, en fin, podrían pasar incluso siglos, ¿no? Pero estamos en la época de Noé, antes de los patriarcas, donde no es posible medir el tiempo que ha transcurrido, desde un acontecimiento a otro, hasta Abraham propiamente no hay una cronología fiable. Y Abraham, como quien dice, es de nuestros días, ¿eh? Del siglo XVIII o siglo XIX antes de Cristo. O sea, muy reciente, de la época de los macabeos, más o menos. No, perdón, esto que acabo de decir, olvidaros de lo que he dicho de los macabeos. Los macabeos son siglo II antes de Cristo, perdonad. Bueno, pues ¿qué pasa en la época de Noé? Ya lo sabemos lo que pasa. Dice el Génesis en el capítulo 6, del Génesis, que era tal la maldad del hombre sobre la tierra, eran tales los pecados del hombre sobre la tierra, después el pecado original, que Dios se arrepintió, dice el Génesis, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y decidió hacerlo desaparecer. Noé nos salvó, nos salvó Dios, claro, pero la presencia de un justo, Noé y su familia, el arca de la alianza que representa a la iglesia, ¿verdad? Nos salvamos por Noé, por así decir. Pero bueno, pasarán los siglos y seguiremos por el estilo, ¿no? Acordaos de Sodoma y Gomorra. Ni siquiera 10 justos había allí en Nínive, ni siquiera 10 justos. Tremendo, ¿no? Y luego, si pensamos en personajes importantes del Antiguo Testamento, personajes importantes, muy importantes. David. Pues fíjate, el rey David, lleno de sabiduría, lleno de poder, lleno de la gracia de Dios. ¿Y qué hace David?
Pues cometer un adulterio y después facilitar un homicidio. David, por sensualidad, por impureza. De Bersabé, la mujer de Urías, bañándose allí en la terraza de su casa. David, cuando Natán le explica, ¿no?, lo que ha hecho con aquella parábola, y David se da cuenta. Bueno, como si hubiera actuado inconscientemente hasta ese momento, ¿no? Pero en fin, hace mucha penitencia, y Dios le perdona. Va a morir el hijo, producto de aquel encuentro con Bersabé, ¿no? Luego nacerá Salomón, el gran Salomón. Bueno, pues el gran Salomón acabó sus días pervertido por lo mismo, muy parecido, por las no sé cuántas docenas de mujeres que tenía. El gran Salomón, en atención a David, su padre, el Dios aplaza, por así decir, lo que ha decidido ya, la división del reino, nada menos, la división del reino de Israel, partido en dos. Pero al morir Salomón, en su hijo, parte el reino. Queda la tribu de Judá y las demás, el norte, que se harán paganas muy pronto, etcétera, etcétera. Lo mismo podríamos decir en tantos personajes del Antiguo Testamento, en fin, pecado. Por eso se puede llamar el pecado como un misterio de iniquidad. Misterio, en cierta manera sí, un misterio, en cierta manera, de iniquidad. ¿Por qué de iniquidad? Por esa inexplicable maldad de la criatura que se rebela por soberbia contra Dios. Eso fue el pecado original. ¿Todos los pecados son pecados de soberbia? No, todos los pecados no todos los pecados son pecados de soberbia, pero no deja de ser pecados mortales. No es que la debilidad ya de alguna manera le quite gravedad y justifique, no. Porque en el fondo es siempre, eso sí, una falta de amor grande a Dios. Pecado mortal. Es como volver a crucificar al Señor. Es como coger el martillo y clavarle más a fondo los clavos. Es así. Es como decirle, por mí me da igual que estés clavado en la cruz. Es así. Es un misterio de iniquidad, misterio de superficialidad, misterio de frivolidad, misterio de desagradecimiento. Sabemos que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. No hacer aprecio a Dios que ha dado su vida por mí, que está ahí en la cruz por mí. El catecismo dice, el pecado, ¿qué es el pecado? Bueno, dice muchas cosas, ¿no? Pero dice, es una falta contra la razón. Fíjate, no empieza diciendo, es una desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios, que evidentemente lo es. Pero empieza con algo como muy entendible, sí, porque uno podría decir, los mandamientos de la ley de Dios, bueno, a mí eso no me afecta, aunque sería un error que dijera, un no creyente, sería un error que dijera, no, a mí eso de los mandamientos, como no soy creyente, no me afecta. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿A usted el no robar no le afecta porque no es creyente? ¿A usted el no mentir no le afecta porque no es creyente? ¿A usted el no faltar al respeto a los padres, a los ancianos, a respetar la vida, a usted no le afecta? Por la misma razón, ¿a usted no le afecta el sexto mandamiento? Bueno, por eso dice el catecismo, es una falta contra la razón. Es decir, que si utilizamos bien la razón, si pensamos un poco, pues nos damos cuenta que el pecado no solamente ofende a Dios, es que me ofende a mí, es que me hago peor. Así como cada acto virtuoso que hagamos nos hace mejores,
cada pecado que cometamos nos hace peores. No compensa. No voy a encontrar la felicidad pecando y además me voy a hacer más egoísta, más comodón, más soberbio, más envidioso, más perezoso. Por eso se puede decir que es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, por un apego perverso a ciertos bienes. Qué bien dicho, ¿no? Está ese punto 1849 del Catecismo, ¿no? Pues Señor, líbranos de ese abismo de malicia. Sí, abismo. ¿Por qué abismo? ¿Por qué es un abismo de malicia? Porque la magnitud de la ofensa se mide por la condición del ofendido. Y el ofendido es Dios. El ofendido es Dios. Bien, pues que el Señor nos ayude, ¿no? Quizá no tenemos nuestro olfato tal y como dice San Agustín, pero deberíamos tenerlo, ¿no? Dice San Agustín, si alguien tiene sano el olfato del alma, sentirá cómo hieden los pecados. Y realmente es así, ¿no? O lo que decía el santo cura de Ars, que había confesado a miles de hombres y mujeres. Si tuviéramos fe y viéramos un alma en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror. Bueno, eso lo dice el cura de Ars. No creo que sea simplemente porque si estamos conscientemente en pecado mortal tengamos alrededor una legión de espíritus malignos. Una legión de espíritus malignos. O lo que decía Santa Teresa, el contraste, ¿no?, entre los que están en gracia y los que están en pecado. Decía Santa Teresa, los que están en gracia son como fuentes de agua clara, de donde salen muchos arroyos, que son sus buenas obras delante de Dios. Mientras que el alma, que por su culpa se aparta de esa fuente y se planta en otra fuente de negrísimas aguas y de muy mal olor, todo lo que corre por esa fuente es de la misma desavenencia, de la misma suciedad. En fin, todas estas cosas que estoy diciendo, que conocemos, que sabemos, pero para que nos ayuden no solamente pues, a evitarlo, claro, sino a sentir con gran fuerza ese deseo de ayudar a otras muchas personas, ¿no? Porque el pecado aliena al hombre, lo arroja, lo deshereda. El pecado nos quita la propia dignidad. Acabo de sacar la Congregación de la Doctrina de la Fe, un documento muy largo y que por lo que he leído, pues sé que es muy bueno, como debe ser, claro, como debe ser, ¿no? Un documento sobre la dignidad humana. Valdrá la pena leerlo cuando podamos, ¿no? Bueno, pues el pecado nos quita la propia dignidad, nos quita la libertad de los hijos de Dios. Porque eso no va solo contra Dios, va también contra nosotros, nos impide lograr nuestra propia plenitud. Podemos decir que el pecado es una enorme fuerza destructora del hombre y de la sociedad. Decíamos esta mañana que se puede llegar a convertir en derecho verdaderos asesinatos, como es el aborto, ¿no?
destruye a la sociedad. Eso es evidente. Eso es evidente. Leía el otro día una estadística de cuántos niños nacen con síndrome de Down. Casi ninguno. Bueno, nacen algunos, pero casi ninguno. Son matados en el vientre de su madre, con esos análisis de líquido amniótico que no valen para nada más que para ver eso y luego aconsejar un aborto, ¿no? Una fuerza destructora. En fin, hay que pedirle al Señor, hay que pedirle al Señor, hay que pedirle al Señor por tantas cosas de la humanidad, no sé, ¿no? Se cuenta, no sé si será así o... Claro, se cuenta, está por ahí recogido en algún sitio, no debe ser, probablemente puede ser cierto, nada impide que sea cierto. Esto de cómo el pecado destruye al hombre, le cambia hasta la cara, cuando uno sigue en esa actitud, de una manera ya reiterada y consciente, claro. Pues se cuenta que Leonardo da Vinci, no sé si, en fin, bueno, en cuál de sus obras, ¿no? Pero bueno, cuando tuvo que pintar al Señor en una de sus obras, pues cogió un modelo, un hombre, que su rostro le parecía muy adecuado para pintar la cara del Señor. Pero pasó el tiempo y tuvo en otro momento, no sé si en ese mismo cuadro o en otro cuadro, no sé, tuvo que pintar a Judas. Pues empleó la misma cara, porque aquel hombre había cambiado notablemente su vida durante ese tiempo. No queremos, Señor, no queremos vender la primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú. No queremos, Señor, no queremos, Señor. No queremos. Y luego nosotros podemos pensar, nos podemos considerar mimados de Dios. Bueno, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Tenemos fe, tenemos medios de formación, tenemos muchas maneras de saber dónde está el bien, dónde está el mal, etc., ¿no? Pues los pecados de aquellas gentes que se pueden decir mimadas de Dios, esas evidentemente a Dios le duelen mucho más. Como nos dice uno de los salmos, si fuera un enemigo el que me maldijera, mal está, pero de alguna manera uno lo espera. Si fuera un enemigo el que me maldijera, pero siendo tú, mi amigo, familiar mío, con quien tuve dulce trato, eso se puede aplicar directamente a Judas. De alguna manera también a Pedro, aunque luego Pedro se arrepiente, ¿no? Y se puede aplicar a cualquiera de nosotros que somos mimados de Dios y que pudiéramos caer. Y luego hay que pedir al Señor, como ya decía Pablo VI, ¿cuál es el mayor pecado? Decía, Pío XII, o sea, hace muchos años. Los que estamos aquí, yo creo que todos hemos conocido, bueno, todos no lo sé, pero bueno, la mayoría, la inmensa mayoría, probablemente hemos nacido muchos en el pontificado de Pío XII. Bueno, sí, primera mitad del siglo XX, ¿no? Primera mitad del siglo XX, que nos parece una época dorada, en la que tantas cosas buenas, tantas costumbres buenas, tantas familias unidas, no había divorcio prácticamente, no existía legalmente, en fin, tantas cosas. Bueno, pues, ¿qué decía Pío XII? El mayor pecado es perder el sentido del pecado. Si ya en aquellos tiempos algunas personas podían haber perdido el sentido del pecado, no digamos nada hoy. Por todas estas cosas podemos decir que el pecado es el único verdadero mal. El único verdadero mal. El único verdadero mal. Cuántas cosas en este mundo nuestro, ¿no? Bueno, pero teniendo esa fuerza que tiene, desgraciadamente, hemos dicho antes, Dios no nos pide imposibles.
Y sabemos que la raíz fundamental de los pecados no es tanto la debilidad humana como la soberbia. Es lo peor. Porque también nos impide reconocer nuestros errores, nos impide, por tanto, rectificar. Y nos lleva a una especie de autosuficiencia, de creer que somos personas maduras, personas mayores, que a mí ya las cosas no me afectan, y me pongo delante de la televisión y me trago lo que me echen, y claro, pues así. O delante de Internet, lo que mancha a un niño mancha a un anciano. O en otras cosas, o en lugares de diversión, etcétera. La gente se comporta como si fuera inmune a la tentación. ¡Qué tremendo error! Si somos súper débiles. La soberbia. Y la imprudencia. Hay que huir de las ocasiones, hay que tener la valentía de huir de las ocasiones. Esos cantos de sirena de Ulises, ¿verdad? Que le atraían hacia la... Se tapaba los oídos a los remeros para que no oyeran el canto de las sirenas, seductor. Nosotros tenemos también que taparnos los oídos y los ojos. Tenemos que tener la valentía de huir de las ocasiones. No solamente a los 20 años, también cuando tengamos alguno más. Y eso, y hacer de hijo pródigo las veces que hagan falta. Y porque el demonio, como sabéis, nos quita toda la vergüenza del mundo para que nos atrevamos a hacer cualquier barbaridad. Y cuando ya la hemos hecho, nos pone encima toda esa vergüenza y más para que no nos atrevamos a confesar. La astucia del viejo demonio no necesita inventar muchos trucos porque... Acordarnos de lo que nos ha dicho el Señor: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y pecadores somos todos. Podemos evitar los pecados, pero si tenemos la desgracia de caer, cuanto antes acudir a la confesión. Y en fin, nosotros, bueno, y otras muchas personas, pero quizás los que procuramos seguir un poco más de cerca al Señor, evidentemente hay que cuidar mucho todos estos temas que acabamos de recordar, pero quizá tenemos todavía que cuidar más otro aspecto que está muy relacionado, claro, con el pecado, que es la tibieza. La tibieza. Ni frío ni caliente. No cometemos grandes pecados, pero tampoco hacemos grandes virtudes, tampoco crecemos en el bien. Estamos en un terreno intermedio. Ni fu ni fa. Pero en la vida interior no hay terrenos intermedios. O avanzamos o retrocedemos. No podemos vivir de rentas en la vida espiritual. Vivir de rentas en el orden económico, pues bueno, no lo sé. Aunque las rentas acaban también agotando, ¿verdad? En el trabajo tampoco podemos vivir de rentas, porque caeríamos en la rutina, seríamos unos profesionales poco serios, de poco prestigio, y en la vida espiritual mucho menos, mucho menos. No se trata de decir voy a rezar intensamente esta semana, estos días, y luego ya pues me voy a dedicar a darle gusto a mi cuerpo, que tengo derecho. No, esto que acabo de decir es una tontería, y a nadie se le ocurre pensar así, ¿no? Pero, o sea que la tibieza es un peligro, yo creo que para mucha gente todavía mayor, que por supuesto, si no salimos de la tibieza, acabamos cayendo en el pecado, eso está claro. El tibio es, pues, aquel siervo de la parábola que recibió un talento y lo enterró. El tío se quedó tan tranquilo, digo, cuando venga mi amo, saco el talento que me ha dado, se lo doy tal como me lo dio y ha cumplido. Ah, amigo mío, has cumplido. Siervo perezoso, holgazán. ¿Dónde están los frutos de lo que yo te he dado? ¿Qué es lo que nos diría nuestro Señor? ¿Dónde están los frutos? ¿Qué frutos hay en tu vida? A ver, dime, ¿qué obras buenas me puedes presentar? Porque si no, estaríamos en la tibieza. Cansados podemos estar, evidentemente. Hay que cuidar el descanso. Y enfermos, pues evidentemente podemos estar enfermos. Y por tanto podemos tener menos fuerzas para hacer las cosas, que también repercuten en la vida espiritual, naturalmente.
Pero perezosos no, tibios no, porque la tibieza es falta de amor. Es falta de amor. El tibio encuentra siempre justificación para el mañana y el después. En vez de hoy, ahora, no, mañana, después. Al tibio le superan los minutos heroicos a lo largo del día. Eso de un minuto heroico, eso nada, ¿no? El tibio se queda siempre en la antepenúltima piedra, nunca pone las últimas piedras. El tibio confunde el desorden con la libertad de espíritu. La libertad de espíritu, yo no me ato a manías, a cosas. No, esto no confundas. Lo tuyo es desorden, no es libertad de espíritu, que es distinto. El tibio vive pendiente de sí mismo y olvidado de los demás. Y tiene la conciencia un poco acorchada, un poco miope para sus propios errores. Y sin embargo, es muy agudo para los errores ajenos. Mientras que para los suyos no ve nada. Al tibio le gusta arriesgar en lo superfluo e incluso en lo inconveniente. Esto que decíamos, una película, un programa de televisión, una lectura, arriesga sin necesidad. Es una imprudencia. Y más que el señorío de los hijos de Dios, vive el señoritismo de los perezosos. En fin, y así podríamos seguir con muchas manifestaciones. No agota la verdad en la dirección espiritual, por miedo a que se descomponga su imagen. Tiene una imagen muy buena de sí mismo y claro, y no llega al fondo, ¿no? Porque si no van a pensar que yo no soy así, no tengo tantas cualidades. El tibio, en definitiva, no tiene horror al pecado venial deliberado. Y por eso, pues acaba cometiendo pecados, incluso graves. Bueno, pues hay que evitar todo eso, como sabemos, con el espíritu de examen, con la piedad sincera, con la sinceridad en la dirección espiritual, con tomarnos en serio la lucha, en fin, con tener afán de santidad, no limitarse a cumplir. Don Álvaro del Portillo hablaba del cumplo-imiento, personas que dicen que cumplen, y él decía, cumplo y miento, como diciendo, estás intentando cubrir el expediente, pero eso no vale, no te sirve, no te falta amor. Por tanto, no hay frutos. Eso es la tibieza. Vamos a pensar en la entrega de nuestra Madre la Virgen, ¿no? La finura de nuestra Madre la Virgen, de San José, en definitiva de todos los santos. Que cualquier cosa pequeña que sea una falta de amor, pues les duele. No por una hipersensibilidad patológica, no, sino igual que pasa en el orden humano, ¿no? Como ya hemos recordado, ¿no? Pues que el Señor nos ayude a hacer examen estos días, a ver cómo podemos afinar más en tal cosa, en tal otra, y aunque tengamos fallos, pero los rectificamos, y esos mismos fallos incluso nos sirven para apoyarnos más en el Señor, para ser más prudentes, para acudir con más fuerza a su gracia, a su intercesión.